Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una entrega más que la hacemos con mucho placer para ustedes. Luis Manuel Piantini Muni y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, estarán analizando temas económicos nacionales e internacionales. Luis Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ezequiel. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Que Dios los bendiga a todos. Tenemos una buena tarde hoy, sí, con hoy todas las informaciones. Hoy tenemos muchos temas, pero hay un tema súper interesante que es el discurso del gobernador del Banco Central, el señor licenciado Luis Manuel Héctor Manuel Valdés Albizu. Héctor Valdés Albizu, no disculpe don Héctor. Que además quiero pedir... Hay que felicitar al banco y felicitarlo a él, porque el 72 aniversario del banco, donde él lo ha dirigido por exactamente, vamos a decir que son años, 15 más... Son 20 años, ¿no? 20 años. 15 más 4, 19, 22. 22 años. 23. Tiene 23 años siendo el gobernador del Banco Central. De los 72. Está hablando de 72 años que tiene el banco. Sí. Él lo ha dirigido por 23 años. 23. Bueno, yo quisiera también excusar mi ausencia, porque presidí una gentil invitación del gobernador, pero se me presentó un problema de inflamación del pie izquierdo que no hubo forma. Era un dolor terrible y además parece que dejé por 2 días de usar plantilla en los pies. Yo tengo los pies planos. Y eso, cuando vine a ver, me había atacado Tú sufres de fascitis y plantar. Inflamación. Eso es fascitis y plantar. Eso es la inflamación de la fascia en la planta de los pies. Bueno, mi hermano, la cosa fue que se me habían acabado las pastillas también, o sea que... Sí. La fascia es la membrana que cubre todo atacar el problema con tiempo. Bien, vamos a hablar de los números que nos otorgó y que dijo el gobernador, que son números muy halagadores, son muy tranquilizadores. Y vamos a comenzar con el crecimiento. Luis Manuel, tú tienes esta carpeta que tú mismo preparaste para el programa. Y cuando el gobernador habla del crecimiento, dice crecimiento de las principales economías del año 2019 y nos proyecta que la economía mundial creció 3.6 en el 18 y tiene proyección para crecer 3 en el 19, la mundial. Pero el FMI... Sí, esos son los datos del FMI. El FMI, exacto, el FMI lo puso ahí, pero tiende a darle todavía un poquito más de baja para la mundial. Estados Unidos creció 2.9 en el 18 y su proyección es 2.4. La zona euro creció 1.9 en el 18 y proyecta 1.2 en el 2019. Sí. Bueno, si tú ves... América Latina proyectaba 0.6, ahora está en 0.2, ¿no? América Latina tiene proyecciones de 0.2, pero Venezuela le afecta mucho también. Pero Venezuela no está ahí, ¿eh? Ah, mira, no está contemplado Venezuela. No, porque bajaría mucho más. Eso va no solo negativo. Sí, eso sería ya... Para que sea negativo. Venezuela decrece en un 33%, una tercera parte del Producto Interno Bruto de Venezuela. Y la Guyana no está tampoco. O sea que Venezuela ya casi está a nivel de los países PMA, a nivel de Haití, en Producto Interno Bruto. Lo más importante que los amigos van a ver en televisión, la gráfica, es que República Dominicana es el país de mayor crecimiento de la zona euro de Estados Unidos y mundial, porque está proyectando 5, y que sigue 4.3 Panamá, 3.9 Bolivia, 3.4 Colombia junto con Guatemala y Honduras. Y ya Perú, Chile, El Salvador bajan de 3. No, después del desastre de Chile hay que ver si eso se va a mantener. Por debajo de 1 está Brasil, México, y Ecuador está negativo, Argentina está negativo y Nicaragua está negativo. Crecimiento negativo, eso es un problema para la pobreza, un problema para el empleo,
O sea, esos países tienen problemas. Claro, según las mediciones econométricas, cuando tú creces menos de 5, tú no crece el empleo. Así mismo es. Sí, entonces es un gran problema, pero es halagador que nosotros... Eso depende de tu nivel demográfico también. Claro. Eso, lo que vemos nosotros acá, Luis Manuel, es que República Dominicana se mantiene entonces como líder de gozo. Y es muy importante esperar que sea 5, porque la economía en septiembre creció 5.1, pero el promedio es 4.7 hasta la fecha. O sea, los primeros 9 meses 4.7, el crecimiento, y se proyecta 5, pero en septiembre creció 5.1. Bueno. Para que crezca entonces 5, debemos tener un crecimiento entre 5.2 y 5.3 en los siguientes meses. Lo importante es cómo tú creces y qué es lo que tú creces. Correcto. ¿Hola? Ahí vamos. Entonces, ahí vamos. ¿Qué pasa? Tú sabes que el Banco Central lo que hace es tomar los datos que te dan los sectores, sus sectores. Claro. Recoge los datos y lo ordena, y entonces pues hace sus cálculos de las cuentas nacionales y te dan estas informaciones. Si tú chequeas bien el cuadro, no sé si está ahí el indicador de crecimiento de enero, indicador mensual de septiembre. actividad económica, IMAE. Al director que lo vaya buscando y que lo ponga. Estamos saltando algunas gráficas, señor director, pero es para poder mantener el análisis. Sí. Por ejemplo, en el mes de los sectores que más sostenían el crecimiento de la economía dominicana, que era construcción, comunicaciones. ¿Tú te recuerdas que por mucho tiempo fueron comunicaciones está negativa? Inclusive en septiembre cayó un 11%. Sí. Te recuerdas también que otro que sostiene el crecimiento económico durante todos estos años también es hoteles, bares y restaurantes. También. Hoteles, bares y restaurantes en septiembre es negativo, un 5.6 de crecimiento. Y un 1% enero-septiembre. Sí. O sea que está muy por debajo del crecimiento del producto averaje, ¿no? Uh-huh. Después otro sector que crecía y que te sostenía y eran zona franca dentro de las manufacturas. Zona franca también se está cayendo, ¿no? Negativo. Estaba negativo enero-septiembre y en septiembre crece 1.5%. Sí. Ahora, de los sectores también, construcción es fuerte, tiene un crecimiento de 8.6. Sí, pero el año pasado creció 10.5. Sí, comercio 6.4 en septiembre y 3.4 para los 9 meses. Minas y canteras 3.9. Minas y canteras se te cae en septiembre, cuando en agosto había crecido un 12%. No sé por qué esa caída de un 7%. Pero bueno, ahora hay un crecimiento que a mí es como estos crecimientos que tú no es que lo vas a poner en duda, pero que te cuestiona mucho cuando tú dices, bueno, servicio financiero. Pero óyeme, aquí hubo una sequía que acabó con parte de la producción y ahora se está viendo los precios a nivel del mercado. Tú ves que el sector arrocero, por problema del agua, muchos de los sembradíos tuvieron que reducirse la extensión, principalmente en San Juan y principalmente en la zona noroeste, aunque no pasó lo mismo en la zona noreste, en el término de arroz. O sea, la extensión de arroz, de siembra de arroz, se redujo en esa zona. En vez de ser 2 cosechas, que es 3 cosechas, se redujo el número de cosechas. Cuando tú ves el caso de que el turismo se ha caído y es uno de los principales demandantes ahora mismo de productos agropecuarios, el caso del problema de Haití, que te demanda mucho de huevo y pollo y producción agrícola dominicana, y ese país ya desde septiembre está que no nos compra a nosotros, la gente en Dajabón tan desesperado por eso. Entonces, tú ves una serie de indicadores, inclusive el plátano. El plátano está a 30 centavos.
y no solamente la sequía, hubo una serie de temporales, de tornados plataneros que se dan en la zona de los plátanos, yo no sé por qué, por ahí por Montecristi también donde están los bananos, que arrasan con eso y se caen qué sé yo cuántas matas. Bueno, y tú ves el cacao que redujo un 23% su porcentaje de exportación, y tú dices, ¿qué fue lo que creció en el sector agropecuario? Porque no estoy poniendo eso en duda, pero me es muy cuesta arriba que después de tantos problemas tenga un crecimiento por encima del crecimiento promedio. No, pero espérate, está bien, eso está bien, pero no está por el promedio, está por debajo, pero el promedio anda por el 4.8. Pero déjame decirte algo, el año pasado agropecuaria subió 6.5. Sí, pero... Y mira por dónde anda ahora en su 4.2. Pero eso fue el año pasado. Bueno, pero tranquilo. Pero este año, ¿qué ha habido tan especial para subir 4.2? Podría yo decirte que son las cosechas o los sembradíos o los proyectos de clima pero eso controlado. No tiene el peso. Cuando tú vas a hacer cuentas nacionales en el sector agrícola. Yo siento que también que el tabaco que ha crecido está metido ahí. El tabaco puede ser. El azúcar pero también se ha mantenido. El tabaco no tiene un peso tan como tiene el azúcar, sí, o como tiene el arroz. El azúcar, el tabaco. O como tienen otros productos, ¿no? ¿Verdad? El mango no se redujo este año, increíblemente no lo hizo. Bueno, o sea, pero no tienen un peso tan grande en el sector agrícola. Pero mira, crecer un 5.5% de un año a otro, con todos los problemas que ha habido en el sector, en la climatología dominicana que están afectando el sector agrícola, yo no sé. Nada más te digo eso, pero sí. Bueno, veremos ya cuando salgan los datos más desagregados, porque estos son unos datos preliminares, ¿no, verdad? Sí, pero fíjate una cosa, el renglón de energía y agua, fíjate por donde anda, va a ser el segundo renglón de mayor crecimiento, digo el tercero de mayor crecimiento proyectado, porque tenemos a construcción con 8.5, tenemos servicios financieros con 8.8. Tú veías a la gente gritando por los apagones en el mes de septiembre. Sí. Y tenemos energía y agua con 7.9. Después viene otras actividades de servicio, 6.9. Y ahí ya tenemos, pues, lógicamente, que hay proyección de menor crecimiento. Ahí se nota. O sea, casi no, y que no se te cayó, ¿tú sabes por qué? Por el gasto que hubo en septiembre. Pero fíjate una cosa. Esa expansión del gasto que hubo en septiembre te mantuvo el comercio, que es 6.4, te mantuvo transporte, que es un 5.4, y la construcción, que te metieron también en construcción, no solamente construcción de obras del Estado, pero también asfalto, se asfaltaron todos los barrios. Sí, manufacturas múltiples, manufacturas de zona franca negativo, eso a mí me preocupa porque eso esa es la demanda externa. Sí, eso es crecimiento de empleo, pero ahí el empleo se afecta mucho. Ese sector es sensible con el empleo. No, y hoteles y bares y restaurantes también. Hoteles y bares y restaurantes. Ya tú ves ahí hoteles cerrados. Comunicaciones también es sensible en el empleo. Pero no se siente tanto el desempleo en este sentido. Vamos a pasar, director, a la tasa de política monetaria. ¿Por qué quiero pasar ahí? El Banco Central llevó de agosto a partir de julio hasta septiembre, hasta agosto, llevó la tasa de política monetaria de 5.5 a 4.5. Eso, unido a la liberación de 34 mil millones de pesos del encaje legal, donde ya se han usado prácticamente 25.197.6 mil millones de pesos de ese encaje legal. Fíjate una cosa, Luis Manuel, de ese dinero. El dinero del encaje legal siempre me venía preocupando lo liberado a la construcción.
Construcción solamente ha tomado 1.778 millones de pesos. De esos 25.000 millones que están... Sin embargo, tú ves que crece 8%. Ajá. Pero no, vamos a decir que no necesitó, para el crecimiento no ha necesitado ese encaje. La suerte es que yo siento que ahora a final del trimestre, del año, ya a partir de, diríamos, mediados en estos últimos 3 meses del año, octubre, noviembre y diciembre, como ya se liberó los 9.000 y pico millones que quedan, ya puede usarlo para lo que la banca pueda entender que necesita o que el consumo lo demande. Yo siento que ya la construcción va a ser liberada, porque es que había algunas restricciones, algunas limitaciones. Tenía que ser viviendas nuevas, tenía que ser vivienda de 8 millones no más, o de 4 millones. Yo siento que ahora, como esa viene la liberación, eso va a despertar un tanto. Pero, y fíjate que el Banco Central liberó 5.000 millones para los constructores. Sí. O sea, lo que te iba a decir es que tú tienes vivienda ahí con 10.000 millones, 10.679. Sí, ¿Para dónde van esos recursos? No, eso es igual. ¿Construcción? Eso es igual, eso es construcción. Eso es construcción. ¿Construcción? Sí, ahí se suma a 5.6. Por eso. 5.600 millones. Pero fíjate que esta construcción es de los 5.000 millones de pesos que liberó el Banco Central en agosto. El que dice construcción. O sea, los constructores rápidamente cogieron. Vivienda, que es la restricción, que prácticamente tiene entonces el 100% de lo que iba a hacer, porque habían como, no, tiene la mitad, porque eran 8.000 millones de pesos que habían para ellos, para construcción. Ya está liberado. Comercio está liderando con 5.4, manufactura me encantó, 4.9, y agropecuaria, míralo ahí. Tú hablabas de cómo crece la parte agropecuaria. Fíjate que la agropecuaria asumió del encaje legal más de 4.000 millones de pesos. O sea, si nos fuimos otra vez a la gráfica aquella de la agropecuaria, que tú dices el crecimiento de 5.5, fíjate que agropecuaria cogió del encaje legal 4.000 millones de pesos. Sí, ahora cuando tú ves préstamos al sector privado por sectores, del 1 de junio al 18 de octubre, son 1.105 millones. Exacto. O sea que es mucho menor que el que aparece como dirigido a la agropecuaria. Este es sin el encaje, porque este 1.105 es la sin encaje. Si sumamos los 1.105 y volvemos a la gráfica, a los 4.068, entonces nos da que la agropecuaria cogió 5.000, casi 5.200 millones de pesos. No, es que ahí está todo. Cuando tú ves recursos liberados del encaje son 25.000. Incremento de la cartera de crédito con recursos no provenientes del encaje son 30.000. Esas dos sumas te dan 55.000, que es lo que hay aquí. Así es. 50, y de esos 55.000 lo que cogen del agropecuario son 1.105. Bueno, discúlpame. Vámonos por parte. De los 25.000 millones de los encajes legal, de esos 25.000 millones, dice que el agropecuario cogió 4.000. Búscalo ahí. Y aquí habla de 1.105. Entiendo yo y deduzco yo que esos 1.105 son de los 30.000 nada más. Porque es así. Porque no me da el número. Si es así. No puede ser los 30.000. Porque no te puede dar menos entonces, Luis Manuel. No te puede 4.000 y 1.000. Nada más consumo y vivienda te dan 30.000. Está bien, pero lo que quiero decirte entonces es que aparentemente ahí hay algo. Hay un error. Porque aquí hay 4.000 del encaje legal y después aparece con 1.100 más. Bueno. Pero vamos a suponer entonces que fueron los 4.000, porque eso sí venía, ese número yo lo vengo viendo. Déjame decirte algo. Agropecuaria fue el que primero arrancó asumiendo recursos del encaje legal. Cuando el Banco Central liberó en el 30 de mayo, en junio apareció Agropecuaria como la líder en asumir la demanda del encaje legal. Por lo tanto, el número de 4.000 millones está correcto. Vamos a ver cómo podemos después compaginar esto en 1.100 millones de pesos, 1.100 millones de pesos para la agropecuaria que dice este tipo de gráfica.
Ahora, lo más importante de todo esto es que el Banco Central ha ido llevando algunas medidas de política monetaria que han podido, Luis Manuel, sostener un crecimiento más o menos prudente, adecuado para que la economía no se caiga. Vamos a analizar ese tema y a seguir analizando el discurso del Banco Central en términos de gráficos en el próximo segmento. Ya dejemos eso ahí. Sí. Bien, continuamos con el análisis de las gráficas que presentó el Banco Central cuando el gobernador del Banco Central, don Héctor Valera Albizu, tuvo el discurso principal de la celebración del 72 aniversario de la institución. Préstamo al sector privado. Entonces, lo que íbamos a hablar era, porque para que no nos enchivemos en los números, esto es que la liberación del encaje impulsó en cierta manera el crecimiento de algunos sectores, ¿no? ¿Verdad? Mira, no dejó que la economía cayera tanto, porque el Banco Central venía viendo un decrecimiento a partir del primer cuatrimestre del año. Recuérdate de eso. O sea, recuérdate que el primer bimestre, para irlo analizando así por etapas, el primer bimestre creció muy bien la economía, pero cuando dieron números para el banco para marzo y luego para abril, el Banco Central comenzó para junio fue que hubo una retención, que dijimos, ven acá, ¿y qué pasa? Que no está saliendo los números. Exacto. Sin embargo, como creció 5 ahora, los números han crecido más, han salido más rápido. Bueno, porque una de las cosas que hay que velar es por la tranquilidad. La tranquilidad, la paz, en materia económica, los inversionistas, la gente que se arriesga a invertir, a negociar. Es bueno a veces, diríamos que atomizar las informaciones, no para manipularlas, ni para crear falsos beneficios, o saltos placeres, o salto bienestar, falso bienestar, sino para simplemente esperar a ver qué pueden hacer las autoridades, porque para eso están, para eso es que están las autoridades de cualquier nivel, en este caso las autoridades monetarias. ¿Qué comenzaron ellos a ver? Comenzaron a ver que la economía dominicana, doméstica, y la internacional o la mundial, comenzaron a ver mucha reducción del crecimiento de la actividad económica. Y lógicamente comenzaron a ver y analizar cuáles eran las medidas que había que tomar. Una de las grandes medidas era ver, si yo tengo baja inflación y tengo disponible un encaje legal que está sobre los índices prudenciales del mundial. Recuerda que teníamos en ese momento 18.1% del encaje legal, cuando la norma internacional manda un mínimo de 10. No, la norma nacional. La norma nacional. Bueno, manda un mínimo de 10 y teníamos un 18.1. El Banco Central, basado en eso, con una inflación bajita y una tasa de cambio que más o menos se podía manejar, liberó 29,000 y pico millones de pesos y lo sectorizó. Dijo, tanto para tal sector, así lo sectorizó. Dentro de la construcción, reitero, puso unas limitaciones adicionales. Construcción, tanto para viviendas de 3,5 millones y tanto para viviendas que no pasen de 8 millones. Y que sean nuevas, de primera adquisición. Luego fue liberando un poco y agarró 5,000 millones más y se lo puso a la construcción, no a la adquisición de vivienda. Y por eso tenemos 2 renglones en construcción. Uno que es adquisición de vivienda y otro que es construcción de vivienda. Entonces, basado en todo eso, el Banco Central después, junto a eso, o sumó la reducción de la tasa de política monetaria. ¿Por qué hizo eso? Porque no veía que de una u otra manera esa liberación del encaje
no bajó tanto la tasa como se esperaba. Y entonces puso a los bancos a decir, bueno, te bajo la tasa de política monetaria para impulsar a que tú también bajes la tasa pasiva. Y todo eso comenzó a trabajar. Lógicamente, Luis Manuel, tú, que eres un economista ya ducho, sabes que en este tipo de casos tampoco es que se despierta de la noche a la mañana la economía. Eso comenzó el 31 de mayo, medida por medida. Esa es la cronología que te estoy hablando. Si entonces comenzamos a junio, julio, agosto, septiembre, estamos hablando de apenas 4 meses. 4 meses. Con todo y eso, una economía que ya llevaba una proyección de 3.5, fíjate cómo ya tenemos en 4.7. Si no hacían esa medida, si no la hacían, yo siento que la economía no iba a despegar. Se une a todo esto entonces, campaña negativa de turismo y sequía, más un entorno internacional bien oscuro, y que eso baja la demanda también de productos de exportación nuestra. Y ahí lo vemos. Entonces, pero eso te lo compensó los gastos de pre-campaña por 2 meses. Te impulsaron todo eso también. Sí, está bien, pero... No, está bien, no, eso es parte del gasto. Está correcto. Que impulsó la demanda. Está correcto. Y la demanda impulsó la industria local, sí, impulsó el comercio, impulsó el transporte. Privado. Es un gasto privado. No, pero es un gasto en la economía. No, yo no estoy hablando de quién gasto, si fue gasto público, si fue gasto privado. Hubo una fuerte expansión del gasto. En algo no ayuda. Se puede tapar. En algo nos ayuda la vida. Bueno, pero no se puede tapar que hubo una fuerte expansión del gasto también, por ese lado. Y esa fuerte expansión del gasto te generó también una fuerte demanda, que hizo que la economía no se te cayera más. Sí, Ahora, ¿qué pasa? Eso se sintió en la tasa de cambio, pero no fue, no hubo un efecto tan fuerte con relación a las reservas. Las reservas se mantenieron a niveles sumamente satisfactorios, por encima de los 7.500 millones. Creo que aquí... fíjate que la gente pensaba que cuando el gobernador anuncia la liberación de 100 millones, la inyección de 100 millones de dólares al mercado para mantener más o menos o neutralizar la especulación posible o potencial, la gente entendía que se iban a inyectar más dinero o más dólares. Se inyectaron 300. 300 millones. Bueno, llegaron a inyectar 700. Pero fíjate que con todo eso, el dólar se mantuvo ya un 53.20. Pero también recuérdate que había que ser prudente con esa inyección. Digo yo, vi una publicación que decía que había inyectado 300. Yo siento que no. Yo creo, mi número... pero puede ser. Mis datos me dan que fueron 100 al final. No sé los datos. Los datos que yo tuve hasta en mi mano fueron 100. Pero bien. Lo que dijimos una vez aquí, la última vez ya iban por 150. Bien, pero lo que te quiero decir era que al final lo que observamos nosotros aquí fue que podría verse casi una contradicción, donde tú liberas 34 mil millones de dólares, de pesos, al de encaje legal, y que manda dólares a la calle para recoger pesos. Eso podría tener una contradicción de política monetaria. Pero hasta donde se hizo era para decirle, como un mensaje, nosotros tenemos dólares para matar la especulación. Tenemos dólares, pero habría que cuidarse de inyectarlo. Pues tú te imaginas que llegáramos a inyectarse 500, 600 millones de dólares. Se devuelven los millones de encaje legal en la calle. Se neutraliza un poco la política expansiva, Luis Manuel. Entonces, por eso es que había que buscar un equilibrio. El dólar está a 53.20 en estos momentos, a 53.20. Pero fíjate que las autoridades proyectaron un promedio de 52 en el año. Todavía, ¿tú sabes por dónde está el promedio? ¿Tú sabes por dónde está el promedio? Que cierre promedio. ¿Y cuándo era el límite, perdón? 52 el promedio. Podría ser que llegara a 50, podría ser que llegara a 53.50 para que como empezó a 50 y algo, pues llegue un promedio de 52. Tú dices que el 52 era el promedio. Sí, ¿Y el final de año? ¿El de final de año? Todavía está por debajo del 52 el promedio. No, el de final de año, ¿cuál se proyectaba? ¿Qué era? ¿Cuál tenían ustedes cuando hicieron su cálculo? 52. Porque eso fue lo que nosotros vimos que fueron las... Cuando se hace el presupuesto, se proyecta una tasa
de 52 final. O sea, como que tú llegas al promedio. Cuando llega diciembre y tú haces la ponderación suma, te da 52 al final. Tasa 52 promedio del año. Lógicamente que no va a terminar 52, va a terminar 53 y pico. Todavía está 51.80 el promedio a octubre, a 51.80. O sea, es posible que la tasa se mueva un poquito más antes de diciembre. Es posible. No estoy anunciando ninguna cosa, eso es sencillamente una idea mía. Ya en noviembre comienza a quitarse la presión. Precisamente. Pero digo que antes de que llegue diciembre tal vez sube algo más, pero luego comienza ya inversión de dinero. Bebe un poco de agua. Entonces, lo que quiero decir es que si estamos en 52, ningún comerciante ha subido precio, que no sea una especie de especulación. ¿Por qué? Porque todos los precios que se pusieron entre enero y febrero de este año se puso basado en una tasa de 52. En enero o febrero va a haber aumento seguro de precios de artículos de importación. Seguro. Va a depender de finalmente cómo va a decir las autoridades de cómo va a ser la tasa que ellos van a proyectar promedio. Si la proyectan a 54, la proyectan a 55, entonces así mismo llevarán los precios los comerciantes. Pero eso ayuda a que haya estabilidad de precios durante todo un año. Porque eso es lo que más, eso lo llama la estabilidad relativa al final. Porque tú dices, bueno, ya yo sé qué me espera durante el año. Y por ahí vienen después las presiones de aumento de salario, después vienen otras presiones. O sea, ¿tú entiendes? O sea, por eso es que la economía se maneja de esa manera. Entonces yo digo que al final, mirando todo esto de la política monetaria, si las autoridades monetarias no hubiesen tomado la decisión de, y fíjate que no hicieron, no tomaron, no se reservaron ningún miedo en el sentido, o sea, se atrevieron a hacer las cosas, ¿no? Reducción de tasa de política monetaria, liberación de encaje, la tasa de política monetaria la elevaron 3 veces, de 0.25. Después la llevaron, el encaje fue 29, después llevaron a 34 y luego liberaron la sectorización. Inyectaron, o sea, fíjate cómo fueron llevando la economía poco a poco. Tampoco querían irse hacia la carrera porque tampoco ya no valía la pena uno querer crecer 7%, 6%, Luis Manuel. Fíjate cómo ya la inflación ha crecido y ha sido prudente, está en 2.40 todavía, por ahí están los números, que lo vamos a decir más adelante. O sea, yo siento que en cuanto a política monetaria, la cosa resultó bien. Lo que nos faltó ver es alguna acción en la política fiscal, de parte del sector público o del Estado, porque esa expansión que tú hablas del gasto fue prácticamente por la campaña. Tú dirás, no, el Estado también. El Estado lo que hizo fue asfaltar, pero de un asfalto que tal vez tenía ya contratado. O sea, yo no veo todavía, porque el Estado no tiene dinero. Fíjate que han reducido, se ha recibido 17.000 millones de pesos menos que lo proyectado. 17.000 menos que lo proyectado. Y mira, que tanto aduanas como impuesto interno han dicho que llevan una proyección de recuperación con una reducción solamente de un 3% en no cumplimiento. O sea, está muy bien. ¿Dónde que está entonces las proyecciones? Bueno, aparentemente ya esa proyección está dada de los 17.000 millones en números que no tenían necesariamente que ver con esas dos instituciones de recaudación, que son aduana y impuesto interno. Pero son 17.000 millones menos. Pero por el lado de tesorería también, donde entrarían, por ejemplo, los aportes de la mina de oro, ¿no? Y lo de la Falcon Breeze, que han tenido buenos niveles de exportación. Pero el gobierno, me imagino que no se habrá caído. Por ahí no se ha caído tampoco. El gobierno recibirá, pero eso para el año que viene, buenos dividendos del Banco Central, del Banco de Reserva. El Banco de Reserva lleva proyección de ganancia de 7.000 millones de pesos. Y el gobierno es el socio principal de esa institución. Me imagino que no se lo van a dar todo,
le dará el 50% de esos beneficios, porque lo demanda. Ya tiene 7 años donde el Banco de Reserva le da el 50% de los dividendos que se ganan, de las ganancias, el 50%. La ley te obliga a capitalizar y a aportar. Y a entregar. Pero nunca había aportado tanto como los últimos años, ¿no? Vamos a un cambio. Continuamos en Agenda Económica. Luis Manuel, yo veo acá que la proyección del año 2019 de los países de Latinoamérica y lo que han crecido ellos a septiembre. República Dominicana 4.8 tiene crecimiento a septiembre, los primeros 9 meses. Y la proyección es 5, de 4.8 a 5. Panamá tiene una proyección de 4.3, pero a septiembre tiene 3.2. Bueno. No sería muy alto esa proyección. Hay algunos países que aceleran su crecimiento en el último trimestre. Ha sido el caso de República Dominicana generalmente. En el último trimestre se acelera el crecimiento porque el gasto se acelera. Es muy fuerte el gasto del último trimestre, principalmente el gasto de Navidad. Sí, pero fíjate que ni siquiera eso es tanto, eso es 0.2 que le están proyectando de aumento, o sea, de 4.8 a 5. Y a Panamá le están llevando de 3.2 a 4.3, o sea, 1.1. Y yo siento que el canal no aporta tanto en ese último trimestre. Digo, octubre y noviembre sí, pero diciembre de hecho bajan las actividades del canal. No sé, pues cada economía tiene su particularidad, tú sabes. Hay algunas que crecen al principio, otras crecen a mitad de año, otras crecen más al final de año. La característica de nosotros es que crecemos mucho más al final de año. Guatemala tiene 3.4 y se va a mantener en 3.4. El problema de América Latina es que estamos creciendo a un escaso 0.2%. O sea que este es un continente que le ha hecho sumamente difícil crecer, a menos que no sea cuando los precios de las materias primas suben y hay una China demandando materia prima. Entonces cuando el crecimiento de la China cae y los precios de la materia prima caen, así cae el crecimiento de América Latina, porque es una región que no ha sabido diversificarse. Además que no ha invertido en infraestructura para aumentar sus niveles de productividad, que es uno de los grandes problemas de Brasil, siendo una potencia como es, que tuve un anémico crecimiento de 0.7%, que prácticamente es nada para un país con la cantidad de recursos que tiene Brasil. El problema de Brasil es que cuando vinieron los precios altos de las materias primas, no invirtió en infraestructura para mejorar sus puertos, sus carreteras. No lo hizo. Entonces ahora está en una tendencia a la baja de crecimiento. No creo que los recursos fiscales, ellos tienen un problema serio con los fondos de pensiones que están provocando una reforma en el Congreso. Ya la aprobaron. Ya la aprobaron en uno, pero todavía yo no veo que se comience a aplicar eso. Y tú ves el panorama en América Latina y tú ves que hay como una revolución árabe. Aquella revolución árabe que hubo, ¿no? Claro. La mañana árabe, el día árabe, ¿cómo era que se llamaba? La primavera árabe. La primavera árabe. Aquí hay una primavera de América Latina. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho de eso, porque además tenemos algo que no es primavera, sino el infierno ahí al lado. ¿No entiendes? Que podemos caer también si hay porque esa gente ya no tiene de dónde sacarle. El problema serio, Ezequiel, es que Haití no tiene solución. No tiene solución y los americanos no van a solucionar en nada el problema de Haití. Si hay problemas de seguridad con algunos países y ellos no han intervenido,
menos van a intervenir pues, en el caso de Haití. A esa gente no le interesa eso. ¿Tú sabes que una cosa impulsaría mucho la economía dominicana? Que hagamos el muro. No, que hagamos el muro. No, lo que nosotros tenemos que evitar que venga una estampida. Porque no, el problema no son los ingresos de uno o dos, el problema es que venga una estampida de allá. ¿Cómo nosotros vamos a evitar ese ingreso aquí? Nosotros podemos hacer un muro en la tierra y una barrera marítima. Entonces, nosotros tenemos un problema serio ahí. Y hay un problema de inestabilidad muy serio en el resto de América Latina y tenemos elecciones el año que viene. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho de esa estabilidad y esa paz que hemos logrado, que se mantenga. Entonces, ¿qué pasa? Con esa caída que ha habido en la economía mundial, nosotros crecemos a nivel de las exportaciones de bienes, exportaciones de servicios, remesas, turismo, inversiones. Con eso es que nosotros crecemos. Y si eso se nos cae a nosotros, no tenemos fuentes posibles de sostenibilidad para crecer. Entonces, el gobierno, el sector privado, los políticos, tienen que pensar en el país y ver la forma de cómo el año que viene pueda haber una campaña decente que mantenga la estabilidad macroeconómica en este país y que no haya problemas que creen inestabilidad. Mira. Porque yo dudo mucho. O sea, el Banco Central, por un lado, si ve que hay una expansión fuerte del gasto público, como siempre ha habido en los años de campaña, va a tener que meter el freno. Porque no puede arriesgar sus niveles de reserva, no puede arriesgar los niveles de estabilidad de la tasa de cambio. Eso no puede arriesgar el Banco Central. Mira, Luis Manuel. El año que viene, o el próximo periodo de 4 años que venga en República Dominicana, para no decir solamente el año que viene, desde el año 2020 al año 2024, la República Dominicana va a tener que hacer algunas transformaciones sociales y económicas. Incluso la desgracia es que la vamos a tener con una economía internacional que no nos ayuda, sí, y una economía dominicana que en vez de crecer va a estar desacelerándose. Sí, ese es el problema. Lo peor de todo es que no se hizo cuando estábamos creciendo. Lo peor de todo es que tenemos una clase política sin defender ni atacar a nadie. Yo estoy hablando, me estoy metiendo a la clase política entera, que debería comenzar a pensar en el país. No en asumir el poder o no asumirlo. No en quedarse, si me quedo abajo, ataco al que se sube. Hay que hacer muchas cosas. Nosotros hemos hablado de agua, hemos hablado de política pública, pero es que muchas políticas públicas no se hacen porque la clase política no se pone de acuerdo en saber qué país queremos para que cuando a mí me toque el poder, yo tener un país con un bienestar adecuado, para poder gobernar con tranquilidad. Ezequiel, tú sabes que eliminar subsidios y aumentar la base del ITEVI significa aumentar precios. ¿Tú viste lo que pasó en Ecuador por aumentar los precios? Claro. ¿Tú viste lo que pasó en Chile por aumentar 2 o 3 cheles? Sí. Pero explotó. ¿Por qué? Porque ya la sociedad está hastiada. Hay un nivel de hastío en que hace explosión. Luis Manuel, mira, te digo una cosa. Tú ves todos esos países. A mí nadie también me convence de esa espontaneidad. Bueno. Nadie me convence de lo espontáneo de unas revueltas así. Bueno. Esas revueltas no se dan con espontaneidad. Es un problema de clase política que no se está dando nada más en República Dominicana. Se está dando en Perú, se está dando en Ecuador, se está dando en Chile. Hablando de la América Latina. Problema del Estado. Bueno, no del gobierno, del Estado, de un Estado que hemos construido y de una sociedad que cada vez, ¿qué hizo sí cuando llegó al poder? Pero a mí no me venga de que un aumento del metro, de que hace una revolución en Chile al punto de que ya quieren la renuncia del presidente Piñera, un hombre que tiene apenas, no creo que llegue 1 año al poder, no tiene 1 año en el poder. No.
y ya quieren la renuncia. Bueno, pero no, tú ves el no. problema que hay con los fondos de pensiones también en Chile, muy serio. Precisamente. O sea, que hay una serie de elementos Pero que le están agregando. ¿Pero quién provoca todo eso? Al sancocho. Eso lo provocó al final la clase política, que van posponiendo medidas, que van dejando de hacer las cosas a tiempo, no importa si se paga un precio. Y la clase empresarial pero no debe ser un precio de revuelta, no debe ser un precio de intranquilidad social. No debe ser ese el precio. ¿Sabe por qué? Porque ese precio lo paga el país al final. No es Piñera, en el caso de Chile. Piñera ahorita sale del poder y no resuelve Chile su problema porque pongan a otro. O Perú resuelve el problema porque está Vizcarra ahí. Porque metieron preso a Kuczynski, dejaron que ese señor se suicidara, el otro estaba fugado todavía en Estados Unidos. Y Argentina resolvió su problema cuando quitaron a los Fernández y pusieron a Macri. Exactamente. Lo empeoró. No lo ha resuelto. Entonces, no es con empresarios que se resuelven las cosas tampoco. Precisamente lo que te estoy hablando. O sea, a mí nunca me han gustado los empresarios en política, para que tú estés claro. Pero lo que te estoy diciendo es que hay que chequear. Porque hay unos globos de ensayo que están tirando aquí. No son globos de ensayo, porque al final, si tú te pones a ver, son gente que tienen práctica en el sector público. Pero ese no es el caso de este No, estoy hablando de aquí, Pero de todo, o sea, lo que estoy hablando es de que, Luis Manuel, es que tiene que haber una responsabilidad política. Y vamos a hablar de este país, porque ya incluso tú dices, bueno, vamos olvidando del otro, pero tenemos que tener un momento dado una conciencia de la clase política, que tiene una conciencia. ¿Tú sabes lo que hizo? Sí, porque si no el país se le iba de las manos. Desde que subió, agarró a los corruptos, que eliminó los artículos de lujo y ese alto consumismo que había en la sociedad china. Si no, se le iba al país. Bueno. Gracias, amigos, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo programa.